Bien, hoy estamos ya en nuestra clase de la unidad 2, la pastoral del duelo, que corresponde al módulo 14 de pastoral situacional y de género del Instituto Aquila y Priscila. Hoy estamos en este material que estamos revisando. Hoy también revisaremos la parte de esta página que nos situamos. Les sitúo para los que van a oír la grabación. Es la página número 16, más o menos a la mitad, donde dice unidad 2, la pastoral del duelo. Y hay varios incisos, los vamos a ir leyendo y revisando, pero antes de entrar a esta parte de la lectura, voy a quitar la portadilla para que me vean y hablemos de una introducción que voy a dar. Ya saben que cuando iniciamos tema, yo acostumbro dar una introducción y esta introducción pues no viene en el manual, pero es parte de nuestro análisis y estudio de la Biblia. Entonces, seguimos trabajando en esto. Un gusto verles, saludarles, bienvenidos y bienvenidas. Ahora son bienvenidas. Y tenemos el problema del análisis del duelo. Es una parte que nosotros desde la pastoral tenemos que trabajar con las personas. Las personas que están a nuestro cargo, cuando sufren una pérdida, aquí entramos al punto de la pérdida, que es la primera anotación que tengo. Nos sentimos que necesitamos apoyo y ese apoyo lo recibimos de parte de quien es nuestra cobertura, nuestro amparo, nuestro acicate, nuestra ayuda espiritual, que nosotros le llamamos así como los pastores, es decir, quien ejerce la pastoral. En el antiguo, la primera iglesia, pues estos eran los obispos, ¿verdad? Los que sobrevivían a la congregación, el nombre, y ellos ejercían un trabajo que era la pastoral, el cuidado de las personas, la ayuda a las personas. ¿Dónde vemos el sentido de la pérdida? Miren, ahí hay una parte interesante en una historia que vamos a referir así de paso, se llama el buen samaritano. En el buen samaritano, que es una anécdota que cuenta Jesús, que es muy interesante, vemos pues el concepto judío que había del prójimo. El prójimo dejó de ser la persona que tenía rostro y cara, ¿verdad? Para ser la persona que tenía una postura, una posición. Aunque han pasado muchos siglos desde que se contó esta historia por el Señor Jesús, actualmente la situación viene a ser casi lo mismo, ¿no? A veces nos presentamos y decimos nuestro título, lo que estudiamos, pues mire, yo soy graduado del Instituto Aquila y Priscila, o soy estudiante del Instituto Aquila y Priscila, esa es mi carta de identificación, pero propiamente no nos identificamos como personas que tenemos una manera de pensar, de ser, de actuar, sino vamos a ir por el camino y luego vamos adquiriendo como nuestra configuración en cuanto a nuestro carácter, nuestra forma de ser, y ya entonces conocemos que hay un pastor regañón, que hay un pastor malhumorado, que hay un pastor buena gente, y es la manera en que nos consideramos. Y cuando nos consideramos así, vamos perdiendo el sentido de valor de las personas y de las gentes. En esta historia, Jesús trata de identificar al prójimo, pero lo trata de identificar a través de una historia que es muy interesante porque dice que había un hombre eh, que caminaba por los caminos de ese tiempo y fue asaltado. Y en ese asaltado fue despojado de sus pertenencias y en ese despojo, pues perdió todo y ya luego viene la historia que ustedes conocen a la perfección. Pero donde tengo que centrarme para iniciar mi plática sobre la pastoral del duelo es que este hombre necesitaba ayuda porque había sufrido una pérdida. Ujú. Y las personas que estaban alrededor suyo que pasaban por el camino tenían como la característica adecuada para recibir ese consuelo, ese confort, esa ayuda, y de ninguno recibió la ayuda
más que de uno que le llamamos el buen samaritano, que era, vamos a decir, una de las personas que habían sido traídas a la región de Israel cuando el pueblo de Israel había sido conquistado, y esta persona es de quien recibe la ayuda. Bien, cuando tenemos esta pérdida, nosotros nos quejamos y emocionalmente nos sentimos perdidos, destrozados. Y una de las pérdidas mayores, tomar un poquito de café, que podemos sufrir es la pérdida de un ser querido o de una persona cercana. Nos causa un gran dolor y normalmente las personas quieren acudir a la pastoral para recibir apoyo, para recibir consuelo. Y aquí en este manual no nos va a decir cómo hacerlo, pero sí nos va a dar directrices eh, de cómo podemos conceptualizar esta pérdida. Bien, una vez dicho esto, tendremos que ver cómo era en los tiempos de Jesús este duelo. Bueno, este duelo es muy especial porque lo que vemos en el libro de Juan acerca del duelo, y tal vez la persona que más nos acerca a este duelo es el capítulo 11 de Juan. Nuevamente, solamente lo vamos a mencionar, no lo vamos a leer, aunque aquí tengo la Biblia y podemos ir en algún momento a leerlo directamente de la Casio de Reina 60. Podemos ver que en este capítulo 11 pasa el asunto de la muerte de Lázaro. En esta muerte de Lázaro hay una parte muy significativa cuando Jesús se detiene y no va pronto a ver a Lázaro, y cuando llega a verlo, parece que las mujeres están muy angustiadas, sus dos hermanas, Marta y María. Sabemos ahora que hemos leído las historias, sabemos el nombre de ellas y conocemos bien la historia, hemos predicado de ello, y vemos eh, en el capítulo 11 que nos cuenta esta historia, en el versículo número 30, dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Ese es el versículo 30. El versículo 31 nos dice, y aquí va marcando, me gusta este capítulo porque como que va marcando la historia paso a paso y los versículos no son cortados. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, aquí dice que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Parte de al sepulcro a llorar allí es una parte muy importante en el estudio de en el año que fue escrito el Evangelio. Miren, el Evangelio de Juan, primero no le puso, este es el Evangelio, el Santo Evangelio según el apóstol Juan, sino empezó a escribirse, ustedes les he platicado cómo estos libros fueron escritos y ajustados posteriormente en la historia del cristianismo hasta llegar a conformarse como el texto sagrado, el texto bíblico. El que se hayan conformado de esta manera no les quita validez, al contrario, les da valor, porque si hubieran sido escritos de esta manera, pues no serían del tiempo de Jesús. Los libros se escribían así en el tiempo de Jesús. Y este libro de Juan es considerado el último de los evangelios. Ahora, ¿quién dijo que había sido en el año 90, entre el año 90 y el año 100? Miren, lo dice en la forma en que fue escrito el texto. Para poner un ejemplo que pongo comúnmente, ya lo vimos cuando estuvimos hablando de la Biblia, cuando yo digo en un texto que escriba en internet o que yo se los mande por WhatsApp, yo ponga la palabra COVID o la pandemia de COVID, ustedes inmediatamente datan, es decir, le ponen fecha a mi escrito después del año 2020. Si en todos los escritos que yo hago nunca pongo la palabra COVID o pandemia, entonces ese escrito es anterior al 2020. Ahora, ¿en qué se basa es uno de los argumentos? Hay varios argumentos, varias cosas, pero uno de los argumentos es la forma en que se escribió el Evangelio.
¿Por qué la forma que se escribió el Evangelio? Antes de el año 90, antes del año 60, que es el año donde los judíos rompen con el cristianismo viene a ser una transformación y rompen con el cristianismo porque tenía ciertas normas que a ellos no les gustaban como judíos. Uno de ellos era que no aceptaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Otra norma es que le daban un lugar especial a la mujer. Si ustedes leen los evangelios, los tres evangelios que en orden del acomodo de la Biblia están anteriormente a Juan, ustedes encontrarán en ellos, ahí pueden encontrar algo muy interesante. No se le da esta característica de que la mujer pudiera llorar, simplemente se menciona a la mujer, o no en esta forma, mucho menos en la forma en que se menciona en el capítulo 20 de Juan, donde voy a ir al capítulo 20 de Juan, nomás lo mencionamos así, el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Es decir, está expresando un sentimiento. Bueno, aunque nos sirvió para dar una clase de por qué se dató este evangelio hasta el año 90, es decir, porque antes de esto, cuando Jesús viene a la tierra, hay una ley que son dos palabras, que una no está en la Biblia y otra sí, es la ley talmúdica que ejercían los famosos fariseos. El Talmud de los fariseos no eran los sacerdotes, note que decía escribas, sacerdotes y fariseos. Los fariseos eran gente común y corriente que se apegaba tanto a la ley que hizo sus propias leyes y eran muy celosos de guardar la ley. Dice Pablo, yo era fariseo de los fariseos, muy celoso de guardar la ley. De tal manera que estas personas eran tan celosas de guardar la ley y los mandamientos que en antes de esto no se permitía que en los escritos se manifestara este sentimiento de que las mujeres lloraban, ¿verdad? Aunque era una práctica posiblemente común, como de cualquier persona de cualquier época que sufre una pérdida, llorar, no se les permitía escribirse en los escritos que tuvieran cierta relevancia o que tuvieran para dar un testimonio histórico. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el cristianismo rompe totalmente con la ley talmúdica, rompe con el fariseísmo, rompe como la circuncisión como forma de salvación o como parte de la forma de salvación y viene a haber un momento en el cual ya hay una idea diferente. Esto es muy interesante. Otro día abundaremos más sobre este tema, porque entonces vemos aquí que las mujeres están aquí dando un especial énfasis en llorar. Ahí donde podemos confrontar esto con la historia es que la historia del cristianismo es la primera que empieza a mencionar mujeres. Hay un historiador que se llama Plinio, lo acabo de escuchar en una clase que tomé hace unas horas. Hoy fue un día, 2 días de muchas conferencias, de muchas clases. Estoy un poquito agotado, pero con ánimo de estar aquí con ustedes. Plinio, el historiador no cristiano, junto con otros historiadores que luego mencionaremos, menciona a dos mujeres que eran esclavas y eran pastoras, ¿no? Entonces, este dato que ya había escuchado antes, sería interesante revisarlo porque esto hace un rompimiento con el cristianismo. Por eso el Evangelio ahora de Juan menciona a dos mujeres. La mujer que era las hermanas Marta y María, que menciona que lloraban, y esta mujer María que está aquí en el capítulo 20, donde ella está llorando, ¿no? Entonces, llorar es una parte de los sentimientos y se considera un bueno o un mal sentimiento llorar por una persona. Pregunto aquí a la clase, ¿cómo se considera? Llorar por una persona que perdimos, ¿se considera un malo o un buen sentimiento? ¿Qué piensan ustedes? Pueden levantar la mano, estoy anclado, pero puedo darles micrófono. Ustedes me dicen quién está dispuesto a platicar con nosotros de esto.
aunque no prendan su cámara, sé que cuando prenden su cámara a veces no se escucha bien, pero ¿qué piensan? ¿El llorar por los que se fueron antes que nosotros se considera un bueno o un mal sentimiento? ¿Qué piensan? ¿O ya no piensan de esto? Se perdieron ahí con Plinio. Sí les permití prender las cámaras, ¿verdad? Están ahí, levanten por lo menos un dedito para saber que están. ¿No? Se quedó mi transmisión. Es que como tengo mala... Buenas noches, maestro. Buenas noches, pastora. Es que como les decía al principio, tengo eh, mal internet. Tengo miedo de repente perdernos, ¿no? Entonces, recapitulando, llorar por una persona se considera un buen sentimiento, una cosa, decimos ahora algo que se está permitido. Nadie ve a una persona que está llorando por alguien que perdió y decimos, híjole, pues qué mal se ve, ¿verdad? Lo consideramos un buen sentimiento, lo consideramos algo bueno, algo que está bien, pero esa persona que está llorando, inmediatamente sabemos que necesita algo, necesita consuelo. Vamos entonces, como les decía hace un momento, a la página número 16, a la unidad 2, la pastoral del duelo. Por ahí sí, en algún momento me atoro, voy a pedir ayuda para leer, me ayudan por ahí, no sé quién puede, está en disposición de leer. Número, inciso A, de la unidad 2, número 2, inciso A. Y viene una palabrota, la conceptualización e importancia del duelo. Aquí vamos a definir qué es el duelo. El duelo es la actividad, perdón, y actitud de la persona ante la reacción emocional espontánea y natural del sufrimiento producido por, vienen varias cosas. Es decir, el duelo no solamente es por la muerte, viene de pérdida de bienes, prestigio, pérdida de prestigio, posición, afectos, amores, amistad, identidad personal, autoestima, ilusiones, honor, verdad, posibilidades, salud, integridad corporal, es decir, cuando perdemos un miembro, cuando está perdiendo un miembro, raíces culturales, ahora que está de moda la famosa uh, movilidad humana, ¿verdad? Muchas gentes se ven obligadas, o sea, uno piensa, ¿por qué tanta gente se mueve? O sea, debe haber algo de raíz, ¿no creen ustedes? Y ahí van perdiendo la raíz cultural, patria, trabajo y muchos etcétera que podemos mencionar aquí. Entonces, tenemos que decir que esta parte, ahorita vamos a preguntar algo más, cómo nos desestabiliza de tal manera que perdemos tenemos esta pérdida de cosas. Entre estos etcéteras hay una pérdida que es muy especial y esta pérdida muy especial se da porque en nuestra actualidad, eh, no es aquí hablar de política ni ponernos en un partido político ni nada, simplemente es una realidad que como cristianos tenemos que enfrentar. eh, Vemos un fenómeno en nuestro país y en el mundo y en Latinoamérica y en muchos países que se llama desaparición forzada. Ante esta desaparición forzada se viene un fenómeno que ya antes se había manejado a nivel social, que se llama eh, pérdidas ambiguas, así como suena, es otra palabrota que no está ahí escrita, pero como sonaba difícil, pues dije, yo la voy a poner. Pérdidas ambiguas, porque se usa, la van a escuchar ustedes. ¿Qué es una pérdida ambigua? Si ustedes consultan ahí en Go, perdón, ando con tos. Anduve enfermo, pensé que no iba a tener clase hoy, pero gracias a Dios se mejoró un poco la garganta, porque quería hablar y entonces tuve que estar callado. Ahorita sí me gasto mucho de la voz, pido una excusa y me voy a tomar algo.
Les decía a ustedes, esta, esta pérdida ambigua se refiere a una, pues, buscando en Google, seguramente dirá algo así como es la pérdida que no puede tener un cierre o un final. Esto se da mucho en estos momentos de que hay desapariciones forzadas y personas que no saben si sus familiares están muertos o vivos. Han escuchado ustedes que buscan a personas desaparecidas. Y hoy escuchaba un testimonio en la mañana en las noticias, prendí la televisión, apareció ahí el noticiero y estaba el testimonio de una persona que dice, pues yo busco a mi hijo por 4 años. Hoy que cumplo 4 años, pierdo la esperanza de que esté vivo. ¿Qué cosas? Si fuera un caso aislado, bueno, pero son muchas gentes. Y ahora el problema es que si de esas gentes llegan a la iglesia, pues tenemos que entender que viven un duelo que es diferente a los otros duelos, porque los duelos deben tener un término y ese término tiene que tener un cierre. Si no le damos un cierre, tenemos una situación anómala o no normal y tenemos un problema. Ahorita vamos a ver varias cosas. Omisión de lo que no se puede tener, ser, hacer, amar o ser amado. También ahí hay un duelo. Cuando yo tengo aspiraciones y no las logro. Alejamiento o separación parcial o definitiva de alguien amado, ¿verdad? También se dice el duelo del divorcio, ¿verdad? El duelo del viaje de alguna persona a un lugar lejano. Muerte de seres queridos y la propia muerte cercana. Es decir, vivimos esos dos duelos. La muerte del ser querido y las personas que ya estamos en una edad donde somos conscientes de que la vida está extinguiéndose. Hay poemas sobre esto muy hermosos. Yo que tenía la intención de buscar algunos, pero dije, igual para ustedes no tiene ningún sentido, pero las personas que ya pasamos al sexto, séptimo, octavo piso, ya tiene mucho sentido hablar, no porque seamos masoquistas, que nos gusta estar, no, es una preparación del duelo. Los duelos tienen que enfrentarse de esa manera. Si no se enfrentan con sanidad, se enfrentan distorsionados y malsanos. Por eso como pastores tenemos que estar atentos a ver todo esto. Punto B, ya pasamos lo técnico y vamos al punto B. Levante por ahí su manita si alguien me puede ayudar con el punto B a leer así las viñetas y yo le digo dónde detenemos, si no, está bien, yo puedo hacer un esfuerzo más por seguir leyendo. Adelante, Pastor Fernando. Ok, el punto B, la intensidad del duelo. La intensidad del duelo, la intensidad de sufrimientos en los duelos, obviamente, es mucho mayor por la muerte de seres queridos que por pérdidas de bienes apreciados. En efecto, la intensidad de los sentimientos se produce por lo definitivo de la pérdida o de la muerte, la ansiedad de la separación, el vacío o desconcierto de la ausencia, las causas y circunstancias que lo ocasionaron, acción o muerte impuesta, indigna, deshumanizada, con abandono, con negligencia, con violencia. La profundidad de la relación existente, el rol desempeñado por el difunto o ausente, la fuerza del apego, dependencia o independencia que se ha generado, la consideración sobre la realización, satisfacción y cumplimiento de la vida del fallecido, los asuntos sin resolver entre dolientes y difuntos, Por favor, hay un la... alto. Por favor, hay un alto. Ok. Ahorita vamos a ver el punto último final. Noten ustedes que desde la pastoral hacia el duelo, nosotros tenemos que identificar qué tanto es el duelo. O sea, no va a ser un sermón de duelo igual para una persona viejito que ya, bueno, dice, pues qué bien que se murió una persona que estaba en una enfermedad terminal, a una muerte trágica de un joven que tenía todo por delante y por una tragedia pierde la vida. A eso se refiere que la persona va a sentir diferente la separación. Es decir, naturalmente es muy doloroso, ¿no? Yo perdí a mamá y fue muy doloroso. Es, uno de los dolores más grandes de la vida es perder a mamá, es perder una hija, como en mi caso, si son dolores muy fuertes. Ahora,
estos dolores son atenuados por la esperanza de la vida eterna, pero no dejan de ser dolores. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado de no igualar todos los dolores en el mismo nivel. Es decir, sé cómo te duele porque yo perdí a mamá. No, no, no. Tenemos que valorar cuál es la circunstancia. Hay situaciones verdaderamente trágicas en la vida. Hay abandonos, ¿verdad? No es lo mismo la viudez en el género masculino que en el género femenino. No es lo mismo la orfandad que la viudez. No es lo mismo, y ahí hay una frase que yo escuché muy interesante: a los que pierden al esposo o a la esposa se les dice viudos, a los que pierden a los papás, a los progenitores se les dice huérfanos, pero los que perdemos a los hijos no tienen nombre porque la muerte de un hijo no es algo que contemplamos como una realidad. Esa es una muy dolorosa porque no la contemplamos de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. Adelante, Pastor Fer, y brincas en la lectura hasta la siguiente página. Ok, gracias. La utilización de los recursos humanos religiosos que dispone cada persona, carácter, salud mental, autoestima, capacidad adaptiva, experiencia de otros duelos, acción vincular y familiar, capacidad de expresar el duelo, vivencia espiritual, sufrimos como somos, pensamos, creemos y esperamos, es decir, según nuestra propia personalidad. Es decir, gracias, Pastor Fernando. Es decir, no hay una medida para decir cuánto te duele a una persona. Cada una es diferente. Hay que respetar las maneras del duelo. Hay personas que dicen, mira, se murió su esposa y no está ni llorando, está procesando el duelo. Entonces, ese procesar la pérdida la manejamos de diferente manera, y desde la pastoral debemos acompañar ese proceso en las diferentes etapas. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no lo acompañamos, puede llegar a ser un proceso eh, difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo procesamos el duelo? Pues lo procesamos de diferente manera. Yo recuerdo que soñaba con mamá muchos meses después, y la soñaba viva, y aún cuando mi papá entró en las segundas nupcias, yo cuando entró a las segundas nupcias, yo soñaba que se presentaba mi mamá, que iba por ella a la central de autobuses, y decía, ¿y cómo le digo que ya hay otra señora en la casa, ¿verdad? Entonces era parte de procesar mis dos duelos, mis dos orfandades, y tenía que manejarlo así. Yo tenía dos orfandades. Entonces, la pérdida de mamá en ese sentido, y la orfandad de un segundo matrimonio de mi papá, ¿no? Entonces tenía yo que manejar ese duelo. Lo hablé con mis hermanos, algunos quisimos entrar en un proceso de terapéutico de sanidad espiritual, pero otros dijeron, no, a mí no me pasa nada. Bueno, está bien, a todos se les respeta. Unos dicen de una manera, otros de otra. Ahora, pregunto aquí, ¿ustedes han experimentado desde la pastoral diferentes duelos? Esto que está diciendo este señor Carlos Salazar, que es un autor que ya hemos estado leyendo, ¿les hace sentido? ¿Es así? ¿Alguna opinión antes de seguir adelante? Adelante, Pastor Perón. Sí, gracias, maestro. No tanto desde la pastoral, me acuerdo que en mis tiempos de cuando me convertí al Señor Jesús, recuerdo que una hermana había perdido un ser querido, y me acuerdo que en aquellos tiempos su pastor le decía, ¿por qué llora usted? Dice, usted llora como una persona del mundo, usted no tiene que llorar y porque pues sabemos a dónde fue y todo eso, ¿no? Y a mí se me hizo, o sea, a lo mejor no era tan espiritual, ¿no? De mi parte, porque yo me acaba de convertir, pero por sentido común yo decía, pues, ¿cómo le dice que no llore, no? Pues hay que respetar, ¿no? Como dice, no todos tienen la misma personalidad, ¿no? Entonces fue algo que yo experimenté y pues también aprendí algo, ¿no? Porque
pues uno puede, no puede ser, pues uno tiene que ser empático, ¿no? Entender el dolor de las personas, ¿no? Y sí, pues darle una palabra, pues de parte de Dios, de fortaleza, de consuelo, pero si no, no decirle que no llore, ¿no? Bueno, pues es mi punto de vista. Así es, pastor. Recuerde, yo siempre les he aconsejado a los pastores desde mi ministerio donde maestro, siempre, siempre que aconsejes algo, ponte en el lugar de la persona, en la empatía, pero además piensa que un día se te va a regresar. Si tú eres muy duro con una persona cuando está en un duelo y le dices no llore, cuando tengas un duelo vas a tener que tragarte tu dolor porque no puedes llorar, ¿verdad? Entonces, mejor analiza las circunstancias. En ese sentido, estoy aplicando algo que no les digo así, pero les digo, si tú en algún momento eres muy, muy duro con una persona que está divorciada o está divorciándose, no, no tengas miedo cuando tú tengas cualquier problema, aunque no sea divorcio, aunque sea de que te pasases un alto, vas a ser juzgado muy duro por esa persona. Si tú juzgas duro, vas a ser juzgado con la vara que mides, serás medido, ¿no? Entonces estamos ahí con ese paso. Bueno, perdimos al pastor Fer, pero seguimos aquí adelante. Yo iba a seguir leyendo. No sé qué. Muchos autores mencionan la intensidad del duelo según este tipo de vínculos o situaciones. Es lo que les decía hace un momento. No es lo mismo perder a un hijo, perder al cónyuge, separación o divorcio del cónyuge, encarcelamiento o pérdida de la libertad, muerte de un familiar cercano, accidente o enfermedad, crisis familiar grave, eh, expulsión del trabajo, pérdida económica importante, jubilación. Es decir, en ese nivel, así podemos ir diciendo que es mucho menos doloroso hacia abajo. No quiere decir que no a todos nos duele lo mismo, sino que la intensidad del dolor, eso es importante mencionarlo, es importante aquí para la pastoral, para el cuidado pastoral. Ahora, vamos a ver los efectos del duelo, que sí son súper importantes, los efectos del duelo. La letra C. Bienvenido otra vez, Pastor Fer, que bueno que dices incorporar. Estamos ya en la letra C, leí los anteriores, las etapas del duelo, como van en intensidad, depende de lo que pierdas. Los efectos del duelo, es una parte muy importante. Dice, en el proceso del duelo, queda dañada la biología de la persona, corporeidad, es decir, nos afecta, nos duele. Esto es, yo recuerdo con tanto dolor, las palabras de mi hermana Selene, no la conocen, pero se puede mencionar su nombre, cuando me abrazó y lo que me dijo al oído delante del féretro de mi madre fue, duele y duele mucho. O sea, hay un dolor físico, ¿verdad? Entonces, esta es la corporidad, se resiste la biología, proyectos, estilo de vida, mundo emocional, vida espiritual. Es decir, todo esto es afectado y se achica la biofilia. Es decir, se resiste esto y se achica la biofilia, autoestima, razón vital, gusto por la vida, sentido existencial, ¿no? ¿Han escuchado de alguna experiencia en el panteón, en nosotros los mexicanos que nos gusta este tipo de entierros, ¿verdad? Donde los gringos agarran y lo despiden y se van, nosotros queremos ver que se meta en la tierra, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cultura, está bien, no estoy hablando en contra de él, pero han escuchado la famosa historia de quien dice, yo me quiero morir con él, me aviento al hoyo. Entonces, esto es, ¿para qué vivo, verdad? Si ya no está, no tiene una razón de vivir. El duelo es una experiencia global. Afecta a todas las personas en todas y en cada una de sus dimensiones. Física, emocional, intelectual, social, espiritual, ¿no? El duelo nos afecta. Cualquiera de los duelos que estamos viendo que el más grave es la pérdida de un ser querido,
un ser cercano, y ahí vamos en escala hacia abajo. Y aquí las principales reacciones. En la dimensión física, vamos a ir revisando las dimensiones. Aquí sí, como están por regloncitos, los voy yo leyendo. O si viene algún párrafo grande, ya pido ayuda. Dejen tomar cafecito, ahora sí. Okay. Fíjense, esto es real. Esto, quien hemos sufrido pérdidas, dolor de cabeza, sequedad de boca, sensación del estómago vacío, falta de energía, debilidad, llanto. Esto es importante. Me voy a detener aquí por lo que el testimonio que comentó el pastor Fernando hace un momento. Ante esta situación, es una reacción física y yo podría, no lo haría naturalmente, pero yo podría pensar en muchos, como les he dicho, cuando veo una actitud, una recomendación de un pastor, digo, puedo pensar en tantos versículos bíblicos y yo ante lo que decía el pastor, pues pensaría en San Juan capítulo 11, cuando nos dice que los judíos siguen a la mujer porque la quieren consolar porque está llorando, seguramente va a llorar al sepulcro. Y cuando en Juan también, capítulo 20, el versículo, creo que leímos el 11, por ahí están los versículos anteriores cerca del 30, del capítulo 11 de Juan, dice que María se acerca y se asomó al sepulcro llorando. O sea, no es que yo diga, ay, voy a llorar, ¿verdad? Ponme una cebolla para ver. No, es una reacción física. Imagínate que te digan, oye, qué raro que te duele la cabeza, se murió tu mamá. Eso sería muy extraño, ¿no? De alguna manera, tenemos que ver esta parte, que es una parte biológica, es decir, el llanto es algo biológico. Eh, Dolores agudos en el cuerpo, presión en el pecho y garganta, taquicardia, anorexia es falta del apetito, ¿verdad? Y pérdida de peso, alteración del sueño, no podemos dormir, nos da vueltas de ardilla toda la noche pensando que todo lo que va a pasar ahora, aumento de la eh, morbimortalidad, en especial en personas muy ancianas. Es decir, es más fácil que te mueras cuando pierdes a un ser querido. Estás muy próximo porque ustedes han oído, se murió el viejito y luego no aguantó la viejita más que tanto, ¿no? Entonces esto es una realidad. Ahora, fíjense bien, esto es interesante, en la dimensión emocional. Esto es también porque nosotros desde la pastoral tenemos que cuidar estas cosas en las personas que estamos viendo y trabajando, ¿no? Fíjense, dimensión emocional, tristeza, depresión temporal, extrañeza ante el mundo habitual, deseo de eh, presencia del fallecido. Esto es muy interesante, deseo de presencia del fallecido. Hasta llegamos a alucinar, la mente nos juega malas pasadas. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos, una mente muy brillante, con el cual yo tenía charlas muy interesantes, además de ser cristiano, y teníamos círculos de lectura, círculos de estudio bíblico, asistía a la casa, siendo soltero, yo estando casado. Todo esto era muy maravilloso, eh, pero no podía eh, soportar yo que él ya no estuviera cuando él falleció en el accidente de automóvil. Era un dolor muy grande, aunque no era mi hermano, ni pariente, era un hermano en Cristo. Y de repente él tenía un carro muy especial y de repente Volkswagen, no digo muy especial, el tiempo que estoy hablando hace 40 años, todos eran Volkswagen, había muchos Volkswagen en las calles, ustedes lo saben, y cuando yo veía un Volkswagen del color que él tenía, yo en el autobús de pasajeros donde iba, me asomaba para ver si lo veía. Y mi mente decía, no, la razón me decía no, pero inconscientemente lo quería ver, ¿no? Entonces, eh,
deseamos la presencia del fallecido, hablamos con el muerto. Esa es no es una cosa de chamuco ni nada de eso. Es una reacción normal. Si algún día desde la pastoral alguien me dice, pues fíjese que yo pues empecé a hablar con mamá, no es que quiera, no está invocando a los muertos, tengamos cuidado con esto. Bueno, a menos que lo haga deliberadamente dentro de una sesión de brujería, eso sí es contrario a la palabra de Dios. Si usted dice, es que yo le pregunto, ay mamá, ¿y cómo hacías para hacer el café tan sabroso? ¿Sí me explico? ¿Sí se da a entender esto? ¿Sí se entiende con claridad? No estoy yendo a invocarle, no quiero que venga del mundo de los muertos, sino que inconscientemente digo, ¿y cómo le gustaría a mi tío que quería tanto que yo tocara la guitarra? Tío, ¿qué canción te gustaría que tocara? No es una persona. La añoranza, ¿verdad? Es una parte muy importante que tenemos que entender. Es decir, si una persona de nuestra congregación sufre una pérdida y dice, es que extraño a mi esposo, no le podemos decir, oiga, hermana, pues ya está en el cielo, no lo extrañe. Es algo, estamos diciendo, la dimensión emocional, son emociones. Por eso aquí en mi libreta anoté sentimientos y emociones, es decir, lo que sentimos y lo que de repente nos sale. Lo que sentimos es lo que reaccionamos después de las emociones. Las emociones es la tristeza, ya. Y los sentimientos, la añoranza, esa es una emoción, siento. Los sentimientos, con esa añoranza me la guardo, la estoy acariciando, si llega a ser malo. El sentimiento en sí es el que razonamos, acariciamos y vamos cultivando, ¿no? Obsesión por recuperar la pérdida cuando no es de muerte, ¿verdad? Es decir, estamos pensando, sí, perdí esa casa, pero ¿cómo la voy a recuperar? Deseo de unirse al muerto, es, ya lo platicamos, adelante un poquito, es una parte. Brincamos de página para seguir viendo suspiros, sentimiento de impotencia, insensibilidad y desinterés, es decir, ya nada me importa en la vida, sentimiento de abandono y soledad, culpa y autorreproche, aprensión de que suceda algo malo, miedo, es decir, ya no, pues ya se murió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi tío, ¿quién seguirá, no? Entonces, yo recuerdo mucho a mi abuelita que no le decían que había muerto alguno de sus amigos, ella fue muy amiguera, la paterna, porque cada que le avisaban decía, otro más, y fíjate, era de mi generación, entonces ya me toca a mí, ¿verdad? Se ponía muy triste. Algo más malo va a pasar, este ya es el fin de todo. Tenemos que aprender a lidiar con estas emociones y que no se conviertan en sentimientos que atesoramos y seguimos, ¿no? Eh, temor a apegarse a seres queridos ante posible muertes, es decir, queremos ya no que no nos movamos de ahí, eh, la pérdida de la autoestima. Estas son las sensaciones que podemos tener o las emociones que no deben volverse sensaciones. En la dimensión social estamos revisando las diferentes dimensiones. En las sociales, cómo convivimos. Esto tendrá que ver mucho con la iglesia, ¿verdad? Primero, si no mal recuerdo, es cuando nos aislamos. Dejen ver si es cierto, autoaislamiento. Es decir, lo primero que pasa, les quería comentar aquí, que cuando alguien tiene una pérdida, tenemos que tener el cuidado de eh, no decirle, hermano, pues es que si aquí con los hermanos es como te vas a sentir en el calorcito del espíritu, es donde te vas a sentir. Sí, naturalmente es un hermano lleno de la salvación, con el Espíritu de Dios en su vida, pero está en ese momento en un proceso de separación social. Es decir, está alienándose, separándose de los demás y está bien, hay que darle sus espacios, sus tiempos. Nuevamente, ahorita lo vamos a ver, tiene un tiempo el duelo y después de ese tiempo ya lleva a ser perjudicial.
Otros, como las esposas, ¿no? Cuando hay un problema, ¿qué es lo primero? Lavan todos los trastes de la casa, barren toda la casa, y los hombres queremos tener más trabajo, la hiperactividad. Hipersensibilidad al ruido, a la risa, es decir, se vuelve uno, eh, no soporta, ¿verdad? Los ruidos fuertes. Bueno, los viejitos, fíjense, tenemos un problema con el ruido. Yo cuando oía a mi abuela que decía eso, algunos viejitos, ¿se han visto que las orejas de las personas grandes crecen? Es uno de los órganos que siguen creciendo. Pobrecito de los que, como yo somos los orejones, nos pasaron a perjudicar, pero cada vez estamos más orejones porque necesitamos oír más, ¿verdad? Pues va perdiendo el oído, tiene menos capacidad de oír. De un oído yo oigo más que de otro, me doy cuenta, pero también esto, el ruido nos afecta de manera distinta, es decir, volvemos a la etapa de cuando los niños tienen un rango de tolerancia de ruido muy pequeño, ¿verdad? Ustedes han visto que un niño, hay un momento así de que todo se carcajea y él llora, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Estamos riendo? No le pasó nada, no. El niño tiene una tolerancia, los abuelitos también tenemos una tolerancia diferente al ruido. Pero cuando tenemos una pérdida, esta tolerancia pues, me molesta, pues. Vamos, no soy como las personas que no pueden permitir sus manos sucias o el contacto con algo grasoso, son hipersensibles, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestra sensibilidad al ruido y la risa se desborda. Deseo de sobreprotección, queremos proteger demasiado, desconcentración del trabajo, despreocupación por lo cotidiano, es decir, nos volvemos preocupados, ausencia de proyectos, la vida se acaba. Nosotros vivimos a base de proyectos, nuestra vida está constituida, debe estar constituida a base de proyectos, y de repente con alguna pérdida esto se disminuye, nos acaba. Desinterés por los acontecimientos exteriores, es decir, nos encerramos en nosotros mismos, en el aspecto social y por último, en la dimensión intelectual, antes de darle un espacio a la última dimensión, que es la que más nos va a llevar tiempo y enfocarnos en esta que va a ser la dimensión de nuestra espiritualidad. En lo intelectual estamos confundidos y aturdidos, en confusión y aturdimiento, no aceptación de la realidad. Esto es muy interesante, ¿no? Se ha estudiado mucho. La primera reacción ante una pérdida es la negación. No es cierto, no puede haber pasado, no es verdad. ¿Alguno ha tenido esta experiencia o ha sabido de alguien que dice, pues que ya pasó? No, no es verdad, no es cierto. Ante los grandes acontecimientos inconmensurables, con, ya, se me olvidó el lenguaje español, eh, inconmensurables, perdón, me dice bolas, me está dando aquí la congestión en el cerebro, en la cara. Ante estos momentos, estos acontecimientos incon, incon, ya no puedo decir, ya lo había dicho. Vean la grabación. eh, tenemos esta actitud de negarlo, ¿no? Por eso les mencionaba esto, por la razón de que tenemos esta probabilidad de negar lo que está pasando en el mundo. A mí no me espantó, por ejemplo, cuando los gobiernos del mundo entero dijeron esto viene y se llama pandemia y es COVID-19, este virus llamado coronavirus, está este, con mísera, otra vez no lo puedo decir, bueno, les prometo estudiarlo toda la semana y decirlo bien, anunciarlo en la siguiente clase, si no lo tengo. Este acontecimiento, no me extrañó que la gente dijera no es cierto. ¿Por qué? Porque era algo que afectaba nuestra identidad. O sea, si te decían,
viene una epidemia que va a causar la muerte, es obvio decir que no. No me espanta que digamos que no. Es decir, cuando viene algo muy grande, inconmensurable, lo que pasa es que negamos esto, ¿no? Entonces, estamos incrédulos, negamos. eh, el siguiente punto seguramente va a ser la incredulidad, alucinaciones visuales y auditivas. Esto también tiene que ver con nuestra dimensión intelectual, ¿verdad? Entonces, tenemos, escuchamos y vemos cosas que no son. Esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad cuando vemos un acontecimiento. Por eso es muy difícil, esto se ha estudiado, tanto en la psicología como en la sociología, es muy difícil que un testigo presencial de un acontecimiento muy fuerte nos diga qué pasó. Y esto gracias a las cámaras que hay ahora de vigilancia en los bancos, este, cuando le preguntan al testigo, dicen, no, es que entró una persona fornida con una arma de fuego inmensa y hizo disparos, agujeró muchos de los ventanales, los tiramos al suelo. Uno ve la grabación, esto se ha visto en el desarrollo de la psicología, de la grabación de lo que pasó. Él jura que así fue. Y lo que pasó es que un endeble, flaquito, como yo comprenderá, entró y balació, ¿no? Entonces, es como vemos ante los acontecimientos las circunstancias difíciles. Cuando esto pasa, nosotros estamos como perdiendo la realidad de las cosas, ¿no? No es que estemos loquitos, tengan cuidado con decir, ah, no, es que que dio testimonio de eso debe ser un loco, no. Las cosas muy impresionantes son, las vemos diferentes. ¿Dónde me quedé? Ayúdenme. Dificultad de atención, concentración, incapacidad de coordinación mental, como la tengo ahorita. Observación por encontrar respuestas, acatar mensajes negativos del sufrimiento, es decir, a nuestra mente vienen, no, pues ya está perdido, ya, nada. Centrar la mente y la conversación en el fallecido, es decir, siempre estamos hablando de la persona, de la persona. Esto es interesante, miren. Yo he sido miembro por muchos años de una sola iglesia. Es decir, los primeros años de mi vida nací en una iglesia de corte pentecostal, pietista, y de ahí hasta mis años de casamiento, mis primeros 20 años, fui miembro de esta iglesia y me casé, me bauticé. Ahí es donde conocí a la familia Cárdenas, Cárdenas, y una de las misiones, y después de esos 20 años migré a la ciudad de Guadalajara, y durante 40 años asistí a una iglesia de Asamblea de Dios, que es más o menos el mismo corte, pietista, y todo esto. Y en esta iglesia estuve durante 40 años. Cuando yo me cambio de iglesia a la iglesia donde estoy ahora, después de 40 años, decía, 60 años, o sea, yo ya pensaba que pues yo ya iba a quedar ahí para el resto de mi vida, ya me había hecho esa idea y ahora vengo a una iglesia. Y cuando encuentro esta iglesia nueva, era una iglesia que gracias a Dios ya no está en estas circunstancias, gracias a un buen equipo, no a mí, no quiero decir que yo soy parte de ese equipo, una pequeña parte, pequeño miembro de ese equipo de gentes de esta conferencia, ahora ha cambiado, pero cuando yo llegué estaba llena de problemas. Muchas iglesias, ahora somos 8 en ese tiempo, y eso se había, y 3 de ellas eran disidentes muy, muy contrarios, pleitos por la AR, por las posesiones económicas, y era curioso eh, cómo eh, había gente que salía de esas iglesias que llamaban lastimados. Yo nunca había, la verdad, yo nunca había visto eso. O sea, yo pensaba que en la iglesia donde nacías ahí morías. No tenía esa visualización de que la gente se podía cambiar de iglesia y que salían lastimados y todas esas cosas.
Y como yo estaba en el ministerio y como maestro me empezaron a mandar esa gente. Y entonces yo quería hablarles de ellos de otra cosa que no fuera de su proceso de duelo. Pero ellos por días y meses y años seguían hablando de biblioteca. Sí, sí saben esto, o sea, ya había pasado y seguían hablando de biblioteca. Entonces yo decía, ah, caramba, no puedo cambiarles, de decir que están mal, pero debe llegar un momento en que cambien. Debe llegar un momento que digan, hasta aquí, me parecía a mí. Me tocó ver en ellos, en los que crecieron, se incorporaron a otras iglesias o a nuestra iglesia, que crecieron, que pasaron esta etapa. Pero en un principio solamente querían hablar de esta cuestión, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de un fallecimiento, pues en boca de nosotros sus recuerdos, sus sentimientos siempre están presentes. Bien, no nos detengamos más aquí para ir rápidamente al siguiente. Y yo voy a pedir un permiso ahora para detenerme aquí, porque si no, no me va a aguantar la voz ni los ojos y ahora ni la congestión nasal, ¿no? Entonces, vamos a terminar casi aquí y yo hubiera querido abarcar el punto D para ver los tipos de duelo, pero no lo veremos aquí. Adelante, pido una disculpa por esta falla, pero vamos a ver esta parte con más. Fíjense bien, el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual tenemos, cuando alguien muere, tenemos conciencia de la finitud de la humanidad. Esta parte, y traigo aquí la nota, es parte de una parte que se llama eh, el, el, el argumento de la ontología. Este argumento ontológico de la existencia de Dios es muy importante. El único ser vivo que tiene conciencia real, por lo menos así lo pensamos, de razonamiento, de la finitud de su vida es el ser humano. Los demás no se preocupan, o sea, saben de la enfermedad, saben del desgaste, eh, todo esto es parte de su vida, lo ven como un proceso de vida, la profesión misma la ven como esto, pero no saben de su finitud, sí, no son conscientes. De hecho, el ser humano en cierta etapa de su vida sabe de la muerte, pero no es consciente de su finitud. Pero la conciencia de la finitud, de acuerdo al argumento ontológico, es decir, del ser mismo, nos hace pensar, eso se ve en la filosofía, en la filosofía de la religión, que es muy importante, nos hace pensar que si hay algo finito debe haber algo infinito. Siempre en el razonamiento hay los contrarios. Los contrarios son el bien y el mal, el blanco y lo negro, lo finitud, la finitud y la infinitud. Por eso es tan importante este versículo de el libro que nosotros tenemos nombrado como Eclesiastés, eh, que es el libro en hebreo Kohelet, que este Kohelet es el libro de predicador o de que da el discurso en la puerta, que dice, todo tiene su tiempo, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de estarse tiempo, piedras, tiempo de juntar piedras, ya no me lo sé, me falta capacidad mental ahorita. Y al final de esta lista, recuerden, está en el capítulo 5 o 6 de Eclesiastés, no lo recuerdo ahora, está aquí, interesante. Vean ustedes, quisiera leerles eh, la, es el capítulo 3, perdón. Después de todos los tiempos que este libro tiene, según mi punto de vista, es una lectura especial que tenemos que hacer de él, porque es un libro antiguo que se tiene que ver desde el concepto de la fatalidad, es un libro fatalista, ¿verdad? Dice, termina los tiempos en el versículo 8 y el versículo 9 irrumpe con una pregunta, ¿no es así? Y por eso le digo que es fatalista, dice que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana. O sea, todo esto del tiempo es alguien que se dio cuenta de su finitud.
Este es un viejito que está escribiendo, como yo comprenderé, y se da cuenta, todo tiene tiempo, pero ¿qué provecho tiene? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El tiempo que gastamos, la vida que pasó delante de nosotros es esto. Versículo 11 del capítulo 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, punto y coma, y ha puesto, lean después del punto y coma, el punto y coma significa la afirmación o la consecuencia de lo que hizo. Él ha puesto o todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuál es el propósito de hacer todo hermoso en su tiempo si antes dijo que esta vida puede ser un desastre? ¿Qué objeto tiene vivir? Y cuando por el Espíritu Santo menciona esto, dice, él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de él, sin alcanzar el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta hoy. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón de ellos? De acuerdo a el libro Kohelet, eternidad en el corazón. Es decir, ha puesto la infinitud, el deseo de llegar a la infinitud, de no sucumbir ante eso. Entonces, la persona o la persona que sufre una pérdida, lo valioso espiritual que podemos ofrecerle, como el pastor bien aconsejó a esta persona en una de las partes que podemos estar de acuerdo, nosotros los cristianos vemos la muerte y la pérdida en un sentido y en otra. En el sentido, sí hay una finitud, pero hay una infinitud. Y lo que encontramos es una pausa antes de estar en la presencia de nuestra Señora. Otra dimensión espiritual es la sin esperanza de trascendencia. Esta es la mayor preocupación de la gente. Pues, ¿qué hizo la persona? Entonces ahí nos decimos, hizo, dicen por ahí, para vivir tienes que, ¿qué es? Plantar un árbol, escribir un libro y tener un, en cierto sentido es un absurdo, en otro sentido es una realidad, pero no es esa la trascendencia. La trascendencia está en Dios. Lo que hagamos aquí, los títulos nobiliarios o los títulos de propiedad, las casas que acumulemos, las facturas de autos, eso es simplemente terreno. Esa no es trascendencia, es una intrascendencia. Lo que es realmente trascendencia es lo que va a quedar, ¿no? En ese sentido, recordamos mucho el pasaje, me parece que es entrando mal de la cabecita, Lucas, cuando dice que aquel hombre había juntado todo y se sentó a descansar y dice, mira, ahora sí, alma, gózate, necio. Esa palabra en el griego es muy dura, ¿verdad? Porque es insensato, falta de cabeza. O sea, es alguien que le falta el entendimiento de algo más trascendente. Entonces, esta es algo muy importante. Crisis del sentido vital, crisis de fe, todo eso van a enfrentar en el área espiritual. Haga una lista y vea cuando tenga una pérdida de un familiar, de algún pastor, les damos acompañamiento también en la pastoral hacia nuestros pastores. Crisis de fe, esto es muy común. ¿Cuántas personas después nos vemos en la iglesia y después de la muerte de sus familiares ya no van a la iglesia? Hay una crisis de fe. O, sobre todo cuando estuvimos orando por ellos, se pidió, están ahí en esa crisis de fe, dudando de Dios, ¿no? Parece que es el siguiente punto, si de duda del amor y bondad de Dios, sentirse abandonado por Dios, resentimiento contra Dios y alejamiento de la iglesia. Cuando nosotros, voy a decir, cuando nosotros nos invitan a un velorio para ministrar, para predicar, para orar por las personas de nuestra iglesia, tenemos que llevar esta lista del post velorio. A esto nos vamos a enfrentar después. ¿Se entiende esto? ¿Queda con mucha claridad? Sí, tenemos que estar preparados. La palabra de Pablo a Timoteo dice, está preparado para toda buena obra, ¿no? Y esto implica la buena obra que tenemos que hacer con las personas que sufren una
pérdida, van a sufrir casi, podemos decir, sí o sí estas consecuencias. Puede ser que no, en algún sentido no podemos generalizar, pero en muchos sentidos, en muchas personas va a ser así. Y si tenemos esta pérdida, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo que se lleve el río o vamos a procurar de la manera más pastoral acercarnos a él? ¿Qué piensan ustedes?